En los últimos años, las Fuerzas Armadas Dominicanas han ido paulatinamente recuperando terreno. Terreno que había perdido por las malas administraciones. Las Fuerzas Armadas, con los escándalos de corrupción, y quiero llevarlo a ustedes al año 2020, cuando se destapó estos escándalos desde antes, estos escándalos de corrupción astronómico. La imagen de las Fuerzas Armadas, la imagen institucional de las Fuerzas Armadas estaba severamente golpeada. Las Fuerzas Armadas estaban en un letargo. Las Fuerzas Armadas no inspiraba confianza en la ciudadanía. Y recuerden, para el fortalecimiento democrático es vital las Fuerzas Armadas, que es la institución garante de la democracia dominicana. Es la institución que está para acompañar a las instituciones. Y eso ha costado, porque malos actores, malos funcionarios militares provocaron que se golpeara la imagen de las instituciones militares. Y para recuperar esa imagen, yo recuerdo, en el caso, por ejemplo, el año 2009. En el año 2009, ustedes no recuerdan cómo estaba la Armada de República Dominicana. Y ahí el presidente Fernández tuvo la visión de colocar una persona con, primero, un conocedor de la institución. Estamos hablando del vicealmirante Lajara Solá, que fue la persona que le devolvió la confianza a la Armada de República Dominicana por el desastre que hubo en esa institución. ¿Ustedes no recuerdan el caso Paya? Que vino esta solvencia moral, como es Lajara Solá, un hombre ético, de principio, honorable, conspicuo, un líder militar. ¿Y qué pasó con la Armada? Volvió al sitial nuevamente. Pero el golpe que le dio los actos de corrupción, donde están condenados oficiales, oficiales generales que involucran Fuerza Aérea, Ejército, la gente ya no confiaba en esa Fuerza Armada como un garante de la Constitución dominicana, de la democracia, de las instituciones y de la frontera. No confiaban en eso. Entonces, fíjense que sabiamente en este contexto el presidente, la institución más lacerada, que es el ejército por su dimensión, colocó a un oficial con liderazgo, con solvencia moral, principio, un profesional, gente que no va condicionado a nada. Colocó en el ejército, recordemos, cuando vino ese surgimiento de la imagen institucional, al mayor general Fernández Onofre. Ya en el segundo, en los dos
en los 2 años ya del primer mandato del presidente Luis Abinader. Colocó al mayor general Fernández Onofre. ¿Qué hizo? Una estrategia en el sentido del contacto con el militar. Ver la destreza del soldado, porque lo primero que hizo Onofre, y esto me consta porque he investigado sobre este tema, fue un diagnóstico de las Fuerzas Armadas, diagnóstico del nivel de listeza, de equipamiento, de alojamiento, los pertrechos, e hizo un programa de reestructuración en todo el ejército de República Dominicana. En todas las áreas fueron impactadas. ¿Por qué? Porque ya tenía un levantamiento, y eso te va a permitir a ti planificar. Planificar. Y después, para devolver esa confianza a esa institución, y ustedes lo pueden ver, en los últimos años, ¿cuál es la institución que ha estado en los momentos protagónicos en la República Dominicana? ¿Cuál es? Las Fuerzas Armadas, el Ejército de República Dominicana, que ha estado en el centro del debate nacional en los temas que han sido determinantes para la salud institucional de la República Dominicana y la garantía de la seguridad de la República Dominicana. Ahí ha estado jugando su rol, y ya la gente entonces ha despertado y comprendido que las Fuerzas Armadas no es una institución disidente, sino es una institución amigable y cercana que está para acompañar a la sociedad dominicana. Eso ha sido clave. Identificar los actores, el liderazgo. Entonces, cuando hay un liderazgo, primero, que comprende la institución, que conocen la institución. Por eso que yo no creo en los improvisados en las Fuerzas Armadas, porque puede caer eso en un desastre. Y lo más importante es la honorabilidad en unas instituciones que son tan sensibles como son las instituciones militares. Que eso quede claro, y ha tenido este rol determinante en los últimos años, que ha sido transversal. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque le ha devuelto la confianza. Señores, porque se trabaja con una planificación. Señores, el que no planifica, el que no mide, el que no tiene indicadores, no puede identificar esos indicadores. Como dicen, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y la planificación es determinante para una buena gestión. Entonces, el impacto social que tiene las políticas del Ministerio de Defensa, del Ministro de Defensa, porque él lo siente. Las políticas sociales han estado. Y yo quiero hablar de esto porque ayer se inauguró un centro de entrenamiento virtual, centro táctico de entrenamiento virtual, que ha sido una de las grandes obras del ministro de Defensa para las Fuerzas Armadas. Yo tengo aquí la información. Miren, el presidente de la República,
Luis Abinader, encabezó la puesta en funcionamiento del complejo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas, concebido para fortalecer la listeza operacional y avanzar en la modernización de la preparación militar. Las instalaciones ubicadas en el recinto que alberga la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar y la Academia Militar del Ejército Batalla de las Carreras integran el Centro de Entrenamiento Táctico Virtual y el Centro de Entrenamiento Táctico Físico Línea Cero, bajo el lema "Aquí nace el guerrero". El Centro de Entrenamiento Táctico Virtual cuenta con 1.089 metros cuadrados, 7 salas de entrenamiento, incluida una para tiro de precisión, 3 aulas y capacidad para entrenar simultáneamente a más de 355 soldados. Siempre he hablado sobre la preparación del soldado. No podemos tener soldados en los cuarteles engordando. No. El entrenamiento debe ser permanente, continuo, supervisado. Pero ¿cómo se profesionaliza unas Fuerzas Armadas si no tenemos las condiciones óptimas para esa profesionalización, las instalaciones? Recientemente yo pude presenciar ahí en la Fuerza Aérea, se entregaron 7 cuarteles que nosotros agitamos por eso. 7 cuarteles, pabellones que están para el confort, la comodidad del soldado para descansar. Entonces, luego de ese descanso, integrarse a sus rutinas militares. Pero si no están las condiciones, ¿cómo lo hacen? Para el entrenamiento, porque el soldado quiere sentirse soldado. ¿Y cómo lo hace? Con el orgullo de sus pechos, sus parches, con sus entrenamientos. Una política que tiene que desarrollar el señor ministro, que esos cursos de sacrificio tengan un incentivo adicional para que sean los mejores que vayan ahí en esos entrenamientos, los mejores. Entonces, vimos entrega de equipo, de fusiles, de pertrechos, de drones ahí en la Fuerza Aérea. Pero y el ejército, que se entregó anteriormente más de 13.000 chamacos para el ejército, fusiles. ¿Se entregaron? Sí, esas son de las cosas. Aquí dice: con esta infraestructura las Fuerzas Armadas disponen de 12 salas de tiro virtual, 11 construidas durante la gestión del presidente Abinader. El modelo representa un ahorro estimado superior a 300 millones anuales por la reducción del uso de municiones vivas, además de permitir entrenamientos controlados, reducir riesgos y evaluar el desempeño de las tropas antes de enfrentar escenarios reales. Como complemento, el Centro Línea Cero incorpora pista de obstáculos y una torre de alpinismo para fortalecer la condición física, resistencia mental y disciplina y trabajo en equipo. El complejo será aprovechado por las instituciones militares, ampliando su impacto en la formación y preparación del personal. El ministro de Defensa destacó el respaldo del gobierno a la modernización y fortalecimiento institucional con un modelo de entrenamiento avanzado. Nuestras Fuerzas Armadas disponen en este momento de 12 salas de tiro virtual, de las cuales una fue donada por un país amigo y las 11 restantes fueron construidas y puestas en funcionamiento por usted, señor presidente. Entonces, ahí vimos este centro de entrenamiento que le ahorra o le va a ahorrar a la institución 300 millones que pueden ser invertidos en otras áreas. Que este centro
representa un ahorro económico de más de 300 millones de pesos anuales. Cuando hay una voluntad, hay un deseo, un entusiasmo de cambiar las cosas, se puede lograr, independientemente del presupuesto, porque siempre hablo de la eficiencia. Es que tú con lo poco sepa distribuirlo, sepa gestionarlo y pueda impactar significativamente en la institución que usted dirige. Y las instituciones militares, su materia prima son los soldados, son los oficiales. Y ahí debe estar, todos los recursos, apuntarlo en esa dirección. Con una buena planificación, con un buen diagnóstico. No simplemente llegar y montarte en lo que encontraste. Tú tienes que innovar, porque si tú llegaste y no generaste cambios, nada, usted fue a perder el tiempo y llevarse unos cuartos ahí. Lo único. Estas instalaciones fortalecerán la actitud física, la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de superar desafíos en condiciones extremas y exigentes. Entonces yo creo que la transformación de las instituciones militares, lo primero que tiene que hacer, y aquí yo entro en la razón cartesiana, cuando estaba esa discusión entre los empiristas y los racionalistas, tiene que entrar la razón. La razón del líder que va a designar a los oficiales. El presidente de la República no puede nunca, bajo ningún concepto, improvisar con los liderazgos militares, porque eso puede traer un problema cuando tú metes un loco viejo ahí. Tiene que ser personas con nivel de competencia, con gerencia, con cualidades, con historial. Gente que tenga un pensamiento, porque hay generales que no piensan nada, que tú no sabes cuáles son sus ideas. ¿Por qué? Porque no se han formado. Yo conversé con un oficial que él me decía, no, pero yo evalué oficiales generales con faltas ortográficas, pero garrafales. Porque no tuvieron esa formación base, y por los procesos de tráfico de influencia y politiquería llegaron a tener rangos y hoy muchos son generales, gentes incompetentes. Entonces ahí el presidente de la República debe ser cauto, cuidadoso, ojo visor, pendiente, para que eso que se ha construido de la confianza en las Fuerzas Armadas, del fortalecimiento institucional, de la transparencia en las Fuerzas Armadas, del equipamiento en las Fuerzas Armadas y de este campo virtual, no se convierte entonces en un retroceso. Debemos ser prospectivos, debemos apuntalar hacia el futuro, hacia el crecimiento, dónde estamos y dónde queremos estar. ¿Qué estamos haciendo para lograr esto? Eso es lo interesante de la planificación, repito esto, hago énfasis en esto. Y si el líder militar agarra el plan de gobierno y sobre esa base desarrolla su planificación, su plan estratégico, su POA y sus planes internos para poder cumplir las misiones, no tendrá problema. Más el ingenio, más sus competencias, más su visión que él debe tenerla clara. Gente que no tenga una filosofía, que no tenga un criterio, no puede dirigir nada. Coño, ¿qué tú piensas?
cómo te interpreto, cómo te conozco a ti, individuo. Nosotros seremos implacables con aquellos que quieran retroceder los avances que lleva en términos institucionales las Fuerzas Armadas. Entendemos todavía que faltan muchas cosas por hacer. Ahora, creo que vamos en la ruta correcta, en el fortalecimiento institucional. Señores, yo hablo mucho de la institucionalidad, porque cuando hay fortaleza en las instituciones, tú no tienes que valerte de cuña, de amigo, no. La institución obra en derecho. La institución responde. No tiene que ser la persona, sino tu institución que te va a responder. No es porque yo quiero cambiar eso y se va a cambiar, no. Porque lo personalizamos y no puede ser. Esa no puede ser la visión de una Fuerzas Armadas futurista, una Fuerzas Armadas siglo XXI, una Fuerzas Armadas profesional, una Fuerzas Armadas ética. Que la justicia de manera significativa ha identificado a los malos, algunos porque todavía quedan, e inmediatamente lo expuso ante la sociedad dominicana.